Nos enseña a ser humildes en nuestras percepciones, a cuestionar nuestras creencias y a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que la realidad es multifacética y que nuestra comprensión de ella es limitada. Solo al mantener una mente abierta y una actitud de humildad podemos acercarnos a una comprensión más profunda de la verdad. En un remoto pueblo anidado entre las colinas, donde los rayos del sol acariciaban las copas de los árboles como una caricia matutina, la vida fluía con la misma cadencia pausada que el río que serpenteaba a través del valle. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las estaciones pasaban como pájaros migratorios, dejando tras de sí sus huellas en los campos y bosques que rodeaban la aldea. Los habitantes de este pueblo, conocido por su espíritu comunitario y su apego a las tradiciones, llevaban consigo las historias y leyendas de sus ancestros como si fueran tesoros sagrados. Desde tiempos inmemoriales, la gente del pueblo había tejido una red de relatos que entrelazaban el pasado con el presente, dando forma a su comprensión del mundo y de sí mismos. Una mañana, mientras los aldeanos se disponían a comenzar sus labores diarias, un grupo de trabajadores, encargados de realizar mejoras en la carretera principal que conectaba el pueblo con el mundo exterior, se toparon con algo inesperado. Mientras excavaban la tierra compacta para ensanchar el camino, las palas y picos chocaron contra algo más que piedras y raíces. Con cada movimiento de tierra, emergían objetos antiguos, reliquias enterradas bajo los estratos del tiempo. El descubrimiento inicial fue recibido con asombro y desconcierto. Los aldeanos se congregaron en torno al sitio de excavación, observando con asombro cómo los arqueólogos desenterraban fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, ocasionalmente, estatuillas que parecían mirar desde el pasado con ojos desgastados por los siglos. Cada hallazgo era como un eco distante de un tiempo olvidado, un recordatorio de que las raíces de su comunidad se extendían mucho más profundamente de lo que jamás habían imaginado. Con el paso de los días y las semanas, la excavación reveló cada vez más secretos enterrados bajo la superficie del pueblo. Los arqueólogos descubrieron restos de antiguas estructuras, cimientos de lo que parecían ser edificaciones mucho más grandes de lo que el pueblo moderno había conocido jamás. Las inscripciones en las paredes de piedra y los relieves tallados en las rocas sugerían la existencia de una civilización que había habitado la región mucho antes de que los primeros colonos se establecieran en las colinas. Para los habitantes del pueblo, este descubrimiento planteaba preguntas que sacudían los cimientos de su comprensión del mundo. ¿Cómo podía ser que una civilización tan avanzada hubiera existido en el mismo lugar donde ahora se alzaban sus modestas casas de adobe? ¿Y qué significaba esto para su identidad como pueblo, para las historias y leyendas que habían sostenido durante tanto tiempo como verdades incuestionables? A medida que la noticia de los hallazgos se extendía más allá de las fronteras del pueblo, los académicos y científicos de todo el país acudieron en masa para estudiar los restos de la antigua civilización. Se establecieron campamentos de investigación en los campos cercanos, donde los eruditos pasaban días y noches examinando cada fragmento de cerámica, cada inscripción grabada en la piedra, en un esfuerzo por reconstruir el pasado perdido de la región. Mientras tanto, en el corazón mismo del pueblo, los habitantes se encontraban inmersos en un estado de reflexión y cuestionamiento. Las historias y leyendas que habían sido transmitidas de generación en generación ahora parecían frágiles y efímeras, como hojas secas en el viento. ¿Qué significaba este descubrimiento para su comprensión del pasado, para su identidad como pueblo? Y más importante aún, ¿cómo afectaría esto su visión del futuro? A medida que avanzaba la excavación, surgían nuevas teorías y especulaciones sobre la naturaleza de la antigua civilización. Algunos argumentaban que los restos eran evidencia de una sociedad altamente avanzada, capaz de construir monumentos y estructuras que desafiaban toda explicación lógica. Otros sugerían que la civilización había sido destruida por algún cataclismo antiguo, borrando su legado de la faz de la tierra y dejando solo fragmentos dispersos como testigos mudos de su existencia. Mientras tanto, en el seno de la comunidad, los debates y discusiones se intensificaban a medida que los habitantes intentaban dar sentido a este nuevo giro en su historia. Algunos abrazaban los descubrimientos con entusiasmo, viéndolos como una oportunidad para expandir su comprensión del mundo y de sí mismos. Otros, sin embargo, se aferraban a las viejas creencias y tradiciones, temerosos de lo que estos nuevos hallazgos podrían significar para su identidad como pueblo.
En medio de esta agitación, un anciano sabio se alzó para ofrecer palabras de sabiduría y consuelo a sus conciudadanos. Sentado bajo la sombra de un antiguo roble, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados, les recordó que la verdad era un río en constante flujo, siempre cambiante y siempre renovándose a sí misma. Los descubrimientos recientes, les dijo, eran simplemente otra vuelta en la espiral eterna del tiempo, otra oportunidad para aprender y crecer como individuos y como comunidad. Y así, mientras el sol se hundía en el horizonte y las estrellas emergían una a una en el cielo nocturno, los habitantes del pueblo se encontraban reflexionando sobre el significado de este nuevo capítulo en su historia. A medida que la excavación continuaba y los secretos del pasado seguían siendo revelados, se dieron cuenta de que la verdadera riqueza de su comunidad no residía en las viejas historias y leyendas, sino en su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los desafíos del mundo que los rodeaba. En última instancia, comprendieron que, aunque el pasado podía ser un misterio que nunca se resolviera por completo, el presente ofrecía infinitas oportunidades para escribir un nuevo capítulo en la historia de su pueblo y en la historia de la humanidad misma. En las profundidades del bosque que rodeaba al pueblo, más allá de los límites trazados por los hombres y las fronteras del mundo conocido, yacía un lugar sagrado cuyos secretos solo unos pocos elegidos habían tenido el privilegio de descubrir. Este lugar, conocido como el Santuario de los Antiguos, era un refugio de paz y contemplación, un oasis de calma en medio del ajetreo y el bullicio del mundo exterior. Para llegar al santuario, uno debía seguir un antiguo sendero serpenteante a través del bosque, un camino marcado por el murmullo suave del viento entre las hojas y el canto melodioso de los pájaros escondidos entre las ramas. A medida que uno se adentraba más y más en el corazón del bosque, el mundo exterior parecía desvanecerse lentamente, dejando solo el susurro tranquilo de la naturaleza y el eco distante de los pasos del viajero. Una vez dentro del santuario, uno era recibido por la visión de un jardín exuberante y exquisitamente cuidado, donde las flores desplegaban sus pétalos hacia el sol como manos extendidas en oración y los árboles se alzaban como guardianes silenciosos de la paz y la armonía. En el centro del jardín se alzaba un antiguo templo de piedra, su estructura tallada con símbolos y motivos que hablaban de una era pasada, de una sabiduría perdida en el tiempo. Dentro del templo, en el corazón mismo del santuario, se encontraba el espíritu de los antiguos, una presencia etérea que había sido venerada y honrada por generaciones como la encarnación misma de la sabiduría y la verdad. Los pocos elegidos que habían tenido el privilegio de encontrarse cara a cara con el espíritu hablaban de una experiencia que trascendía las palabras, una comunión de almas que iluminaba la mente y el corazón con una claridad divina. En este lugar sagrado, donde el tiempo parecía detenerse y el velo entre el mundo material y el mundo espiritual se desvanecía, los buscadores de verdad y conocimiento acudían en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Aquí, en la presencia del espíritu de los antiguos, encontraban consuelo para sus corazones afligidos, orientación para sus mentes confundidas y la promesa de un destino más allá de la comprensión humana. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte y bañaba el santuario con su luz dorada, un viajero solitario llegó a las puertas del templo. Con paso reverente, cruzó el umbral y se adentró en el interior del templo, donde el aire resonaba con la energía tranquila y serena del lugar. Al acercarse al altar en el centro del templo, el viajero se arrodilló en silencio y cerró los ojos, permitiendo que sus pensamientos se aquietaran y su corazón encontrara la paz. Durante horas, el viajero permaneció en meditación, sumido en un estado de contemplación profunda y silenciosa. A medida que el tiempo pasaba y el sol alcanzaba su cenit en el cielo, el mundo exterior parecía desvanecerse por completo, dejando solo la presencia del espíritu de los antiguos como compañía del alma. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte y la luz del día se desvanecía lentamente, el viajero abrió los ojos y se encontró cara a cara con el espíritu de los antiguos. En ese momento sagrado, el viajero sintió una conexión profunda con el ser etéreo que yacía ante él, una sensación de unidad que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. El espíritu de los antiguos, en su sabiduría infinita, habló al viajero con una voz que resonaba en el corazón más que en los oídos, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante eones. Habló de la naturaleza ilusoria del mundo material, de la importancia de buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales y de la necesidad de mirar más allá de lo que los ojos pueden ver. El viajero escuchó con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro precioso que había estado buscando toda su vida.
A medida que el espíritu hablaba, el velo de la ilusión se desvanecía lentamente, revelando una realidad más profunda y significativa que yacía en el corazón mismo de la existencia. Y así, en ese momento de comunión entre el viajero y el espíritu de los antiguos, se produjo una transformación profunda y duradera en el alma del buscador. En ese instante sagrado, el viajero comprendió que la verdad última no podía ser encontrada en el mundo exterior, en las formas y figuras que lo rodeaban, sino que residía en el interior, en el corazón mismo de cada ser humano. Con esta comprensión recién descubierta ardiendo en su corazón, el viajero se levantó del suelo del templo y salió al mundo con una nueva visión de la vida y el universo. A partir de ese día, dedicó su vida a la búsqueda de la verdad más profunda, a explorar los misterios del alma y a compartir la sabiduría que había recibido del espíritu de los antiguos con todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y la luna se alzaba en el cielo nocturno, el viajero partió del santuario de los antiguos con el corazón lleno de esperanza y el alma encendida por la luz de la verdad. Y aunque el camino que se extendía ante él estaba lleno de desafíos y obstáculos, sabía que nunca estaría solo, pues llevaba consigo la guía y la protección del espíritu de los antiguos, cuya presencia lo acompañaría en cada paso del viaje hacia el descubrimiento de su verdadero yo.